Valentina, tu historia con México empezó muy interesante por una voz. En tu país natal, Kazajstán, ¿cómo fue? Да не надевай мне шляпу, слушай, когда говорю я тебе не frijolero. Los mexicanos son muy virtuosos en este momento yo estuve estudiando en Rusia y vine de vacaciones con mis papás a Kazajistán y ellos nos llevaron a exposición mundial con mi hermano. Siempre me ha gustado español, tuve mucho amor por este idioma y pensaba, oh, quiero ir a España, quiero ir a España. Ahí estuvimos viendo presentaciones de diferentes países, de Europa, de Latinoamérica, de todos los países, de ecología. Yo esperaba mucho de España y quería ir a ver, y la gente, pues. Y nosotros estuvimos pasando diferentes países. Con mi hermano entramos a Francia, y mientras mis papás estuvieron en otro lugar. Y me llama mamá, dice, ven rápido, aquí cantan en español, mariachis. Y yo digo, vámonos rápido ya, de volada. Y cuando estaba acercando, estaba cantando una mexicana. Canciones, no sé cuál, primera canción, pero segunda, tequilera. Así como desde alma, desde corazón, ¿no? Como se dice. Desde oído me enamoré a México, ¿no? Yo estuve hablando con ella en inglés porque no hablaba español. Y ella dijo, tienes muy bonita familia. Yo digo, muchas gracias. Dijo, ¿cuándo vas a ir a México algún día? Escríbeme y te quedas en mi casa. ¿Qué? La persona no me conoce y me invita a su casa. Esto para mí estuvo muy hospitalario como pues nunca he visto en mi vida. Y ya hasta después de hablar con ella estuve llorando de emoción y me puse a pensar, wow, qué gente tan bonita existe en el mundo. En este momento estaba platicando con un amigo. Él me escribió de una vez la pregunta, ¿contesto o no contesto? Sí, te voy a preguntar. ¿Cómo conocí a mi esposo? Nosotros hablábamos como amigos. Él me escribió en Vkontakte, es una red social rusa. En este momento yo estaba estudiando en Rusia, y tuve una banda, tocaban y yo cantaba. Y canté una canción de Shakira, Objection. Okay. Y le gustó, dijo, cantas muy bonito. Y desde este momento empezamos a hablar. Pero ya después, cuando vi a Mexicana, y pues yo sabía ya que es mexicano, mi esposo, pensé, no, hay que poner atención, hay que ver cómo es, así como es interesante. Pero siempre estaba respetuoso, siempre tuvo tiempo para mí y así yo lo quería mucho, así como amigo. Y desde este momento ya lo empezaba a ver desde otro ángulo, ¿no? Y él vino a Mundial de Fútbol de Rusia. Okay. En 2018, para 6 días en Moscú. ¿Y lo viste en Moscú? ¿En Moscú? Sí, se vieron, pues. Sí. Sacó visa en este tiempo porque estaba más fácil para los extranjeros sacar la visa. Claro. Y ya después, en un año que nosotros fuimos, ya vine a México. Oh, y me quedé. Órale. ¿Y cómo fue ese primer encuentro de ustedes en Moscú? ¿Qué choques Pues, culturales notaste? Tal vez también para él, ¿no? Primero ese idioma, como él no hablaba mucho inglés, te digo que tenemos alguna conexión así como que nos entendíamos muy bien. Pasamos muy bonito tiempo ahí. Choque cultural, estuvo comida para él. Él siempre estuvo buscando, preguntaba si hay salsa picante. Yo dije, y yo siempre preguntaba en todos los lugares, ¿tienen salsa picante? ¿Tienen salsa picante? ¿Y qué decían? No. Niet. Нет, no. Не было. Sí. Y pues este choque cultural porque pues para los mexicanos comida rusa a lo mejor sabe como más simple porque no tiene esos fuertes sabores, ¿no? Qué curioso, o sea, él llegó, pretexto era
voy a ver México en el Mundial, pero la verdadera razón eras... De hecho, no fuimos a ningún partido, pero estuvo un momento muy interesante, muy interesante y inolvidable. En un momento de esos días que estuvimos ahí en Moscú, ganó Rusia. No, todo Rusia estuvo prendida. Como sabes, los mexicanos cuando en Estados Unidos, Ajá. cuando todos, soy mexicano, esa es mi bandera. Así todo, así como acción, o no sé cómo explicar. Muchísimos rusos estuvieron caminando. Rusia. Y mi esposo trajo 2 playeras, una blanca y una verde. Y yo puse verde y él puso blanca. Y todos los rusos tuvieron blanca. Y ellos pensaron que él está por Rusia. Y un ruso dijo, hermano. Sí, y lo sé. ¿Y cómo avanzaste en ese tiempo con el idioma? ¿Ya estabas como entrando un poco más al español o cómo comunicaban en inglés? En inglés, Ya. puro inglés. Y cuando vine, hablábamos en inglés también. Okay. En español yo no sabía, no hablaba nada. Ajá. Pero después, en un momento, pues sabía que a fuerza necesito aprender, pues sigo así. Estaba escuchando cuando venía la familia de mi esposo. Estaba escuchando nada más, pero no entendía nada, nada. Y a veces estuvieron riendo y así. Y yo pensaba, no, están riendo de mí, que yo no sé nada. Pero no, en realidad no. Pero se sentía así como pesadito Sí. primer mes. Y ya como en segundo mes empezaba yo a decir una que otra palabra y así poner más atención, escuchar. Y en medio año ya empezaba a hablar. Ya hablaba más o menos. En un año ya hablaba mejor. Y muchísimo me ayudaron las canciones a aprender el idioma y mejorar mi pronunciación. ¿Qué canciones escuchabas para aprender el español? Las que estaba subiendo a YouTube, mis Ujú. primeras canciones como Adiós Amor, Hasta la Raíz de Natalia Jiménez, Te Esperaba de Carlos Rivera, bueno, un montón de diferentes canciones. Javier Solís, Esclavo y Amo. Mi esposo siempre estuvo la persona que me mostraba la música mexicana, que me dijo, este es buen cantante aquí en México. Por ejemplo, y yo siempre escuchaba, los comparaba, checaba que me gusta, lo que desde el principio para mi oído estuvo duro, un poquito raro, ¿no? Escuchar la música es de banda. Ujú. Ajá, por tu voz así, como muy fuerte sonido. Sí. Pero ya después, poco a poco ya acostumbré. Ahora ya escucho de todo. Qué curioso que empezaste a como aprender más español por canciones, ¿no? Sí. Ok. Es muy buena forma de aprender el idioma. Con el inglés pasó lo mismo. Ujú. Sí, escucho seguido también como, pues sí, como personas que se enganchan con el alemán, como algo parecido, ¿no? Ujú. Que, no sé, que Rammstein o que vieron Con Dark canciones. en Netflix, algo así, ¿no? Ajá. Y como que ya dijeron, wow, quiero saber más. Ustedes tienen bueno, a mi esposo le gusta escuchar Lacrimosa. Lágrimo. Ah, sí. Cantan bien bonito. Sí. Muy Es bonito. como metal. Es metal. Pero mezclan No, también, sí, ¿no? mezclan metal romántico, ¿no? Exacto. Sí. Como medieval. Sí. Está cañón, sin lacrimosa. Sí. ¿Cómo fue tu primer contacto con México, pero acá, pues? O sea, cuando llegas, ¿qué fueron tus primeras impresiones? El choque y como impresión diferente, muy diferente, estaba que en Rusia nosotros tenemos unos edificios altos, casi en todos los lugares, ¿no? Bueno, en Tomsk, donde estaba viviendo en Siberia, ahí sí, de 2 pisos
los edificios, mayoría, y viejitos. Pero yo acostumbré siempre a unos edificios altos, ajá, como microdistritos. Y aquí hay de todo. Hay también, en algunos lugares, mayoría son como unos edificios bajitos. Ajá. Y se siente diferente, esta diferencia, noté. Siempre me ha gustado muchísimo la vegetación. Vegetación aquí es impresionante. Muy bonitos árboles, así con flores, palmas. Yo en el principio estuve haciendo fotos de cada palma que pasamos. Ajá, me gustaba mucho. Me gusta mucho la naturaleza aquí. Ajá, esto, ¿qué más? Bueno, unos momentos, por ejemplo, no caminar en casa con zapatos. Rusos quitan, pero por lo mismo que nosotros en Rusia tenemos diferentes temporadas y a veces es lodo y pues Claro. Es imposible. Sí. ¿Qué más? Pues yo creo que la mayoría es esto. Una cosa. En Rusia, bueno, en Kazajistán, mis papás y mi abuela siembran. Tienen su terreno, por ejemplo, mi abuela tiene casa y con terreno 600 metros para sembrar. Mis papás tienen una casa de verano, ¿no? Se dice allá. Tienen 1000 metros cuadrados para sembrar. Y aquí la gente no siembra en casas. Bueno, a lo mejor muy poquito. Y a mí me gusta muchísimo. Yo sí siembro. En Xochimilco, tal vez, en las chinampas, pero aquí, Chinampas, sí. aquí está difícil. Igual en el balcón, Sí. uno que otro, ¿no? Sí, sí, sí. Para esta época pensé en algo especial para ti. Una serie completa sobre cómo sobrevivir en Alemania, con datos curiosos, cosas que no deberías hacer y lecciones divertidas de idioma. Si te unes a nivel compa cultural de mis membresías aquí en YouTube, tendrás acceso a todo esto y además a todos los detrás de las cámaras, a un chat exclusivo para los en vivos y muchos otros beneficios. Así que si nos quieres dejar una propina, la membresía es la mejor manera de hacerlo. Por solo 49 pesos al mes obtendrás todo esto y también hay otros niveles de membresía más VIP si quieres llevar tu apoyo más allá. Mi equipo y yo te agradecemos mucho ya que tú haces posible con tu aporte que podamos seguir subiendo videos en Choque Cultural. Nos vemos dentro. ¿Qué siembran en Rusia? Siembran todo, la verdad. Y papas, zanahorias, cebolla, chícharos, jitomates, pepinos, un montón de bayas diferentes, manzanos, peras, ciruelas, cerezas. No, se puede, así es lista muy amplia. Pero en verano, ¿no? Sí, nada más son, nada más verano. Empieza en primavera. Todo siembra en primavera y cosecha depende. Todos, por ejemplo, frutas y vegetales cosechan en diferentes fechas. Ajá. Y termina, por ejemplo, cuando ya nosotros sacamos la papa, vamos a cosechar la papa, esto ya se puede decir que ya cerramos la temporada de sembrar. Como lo que se cañona aquí, ¿no? Como que vas al mercado y durante todo el año encuentras ciertas frutas, ¿no? Sí. Por ejemplo, en Alemania, ¿no? O sea, No. fresas, ¿no? Sí, Cerezas igual allá. tampoco. Sí. Y... Yo pienso, perdón. Sí, adelante. Yo pienso a lo mejor es la diferencia que aquí todo el año es cálido, hay frutas todo el año, Sí. tú no necesitas preocuparte que, bueno, a veces sí se suben los precios por uno u otro verdura o fruta. Ajá, claro. Pero todo el año puedes encontrar. Sí. Y ahí no. No, sí. Por eso también, luego, eso creo que también tenemos en común, nos gusta enlatar cosas, ¿no? Pepinillo. Sí, jitomatitos. Ándale.
Sí. Ya hacemos mucho. Porque claro, es como en el invierno no hay nada. No. Sí. Y se quiere vitaminas naturales porque lo Pues que sí. compramos no sabemos de qué se... Exacto. Cómo lo siembran, que ponen allá, ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo te fue con los choques culturales respecto a la comida acá cuando llegaste? ¿Ya tu esposo te había preparado lo que te podía esperar acá? No. ¿No? No. Pero bueno, en Moscú nosotros íbamos al restaurante mexicano y yo estaba probando enchiladas. Creo que nada más enchiladas probé. Burritos también. Ajá. Enchiladas ya. Picante, cuando vine yo no he comido nada. Yo Ujú. tuve miedo porque nunca en mi vida comía picante y yo no sabía cómo va a reaccionar mi estómago. Y un tiempo yo no he comido picante, pero ya después, poco a poco, como que te acostumbras a una cosa y ya piensas, no, esto a lo mejor no está bueno, ¿sí? O como estás cerrado. Pero ya después cuando me empezaba a abrirme, fíjate, por... mm, podría comer yo elotes, esos elotes con mayonesa, queso, limón y chile. Yo nunca dije, no, no quiero. Pero ya después cuando probé, dije, no puede ser. ¿Qué pasa conmigo? Porque yo antes no comía esto. Como que me decepcionaba de mí misma. ¿Por qué pasó tanto tiempo antes de que yo probé esto? Ujú. Y me encanta ahora esto. Mole, sí tuve choque cultural con mole. ¿No te gusta? No me gustaba en el principio, no Ya. entendía yo el sabor porque antes no me gustaba la mezcla dulce con salado. Y por ejemplo, pollo, también tenemos allá como unas ensaladas que hacemos de pollo con piña. Y no comía. Ya. No me gustaba. Pero aquí, ¿Como lo dulce con lo salado? No. ajá. Ok. Y aquí pollo, mole, chocolate dulce, muchas cosas, hasta los chiles y un montón de cosas diferentes juntos. Yo pensaba, bueno, en el principio no me gustaba, la verdad, digo sinceramente, pero después llegó un momento, yo creo que después de embarazo, mi hijo es. Los antojos, ¿no? Sí, ¿verdad? Ajá, y ya después de embarazo ya se cambió la cosa. Me gusta mucho ahora el mole. A mí me encanta. Sí, ahora sí. Yo como una vez mínimo a la semana necesito mi Sí. mole. Sí. Sí, está muy bueno. Es que está increíble. Lo chocolatoso con lo picante. Sí. El mole almendrado para mí es lo mejor. ¿Cómo? El almendrado. Almendrado. No he probado. He probado verde de pepitas. Ajá. De Guerrero me gusta Uf, muchísimo. sí. Ujú. Sí, esos he probado. Sí, me gusta mucho. Hay muchos moles Sí. muy buenos. En Oaxaca dicen son 7 moles diferentes. Sí. Hay que probar. El mole negro tienen. Ajá. Una vez lo grabamos en mi primer canal y solo nos dejaron grabar ciertos ingredientes. Y ya No, dijeron, sí. ya ahora tienen que apagar las cámaras y voltearse hacia allá. Mientras la señora va a hacer su magia. Y ahí puso los ingredientes secretos que nunca supimos que puso. Pero estuvo buenísimo. Sí. Sí. No, es que cada quien tiene sus secretos, es su legado, ¿no? Ujú. Sí, también se puede entender. Sí, justo. ¿Y cómo empezaste? O sea, dijiste incluso los primeros videos en tu canal donde cantas. Ujú. ¿Esos son de esa época cuando todavía estabas aprendiendo el español? Apenas apenitas. Ok. Porque así la mayoría de las personas, bueno, muchos dijeron, no, sí, invita a Rusa canta. Y muchos te ubican por eso. Sí, sí, yo creo que es la clave de mi canal, que yo canto la música mexicana, la traduzco a ruso, pero yo pienso que les gusta a la gente y a mí también me gusta. La mayoría de las canciones ahora que son corridos tumbados, Ok. a reggaetón.
Ah, pero de la cultura nada, ¿no? Y a mí siempre me ha gustado que las raíces, ¿no? Personalidad del país, ¿no? Ujú. Y es mejor, yo como ahora influencer joven, ¿no? Puedo enseñar este gusto bueno a los jóvenes, ¿no? Cantando, me gusta cantar también todos tipos de géneros, experimentar, cantar lo que yo nunca he cantado, ajá, técnicas vocales, etcétera. Y las canciones también buenas, rancheras, los de, de los raíces, ¿no? Del principio de México. Época de Oro, Pedro Infante, Javier Solís, Jorge Negrete, Antonio Aguilar, y etcétera. Hay un montón de cantantes muy, muy buenos y vocalmente muy, ¿cómo se llama? Um, Virtuosos. Ujú. Ajá, eso me gusta mucho en México. Y aparte, pues ando descubriendo las canciones que he escuchado antes y que son mexicanos. Ujú. La Bamba, por ejemplo, es de Veracruz. Ujú. Es mexicana, Bésame mucho es mexicana, Historia de un amor mexicana. ¿Quién será esta? Lo que te dije. Ujú. También es mexicana. La que dijiste que agarró Frank Sinatra. Sí, ajá. ¿Cómo iba la de Frank Sinatra? Se llama Sway. When marimbaism starts to play. Ah, ya, sí, sí. Ajá, es esta. ¿Y la mexicana era cómo? Bueno, no conozco, apenas la descubrí, pero se va así como, ¿quién será? ¿Quién será? Pero después voy a hacerla. Ok, y Frank Sinatra se inspiró en esta, pues. Sí. Agarró la melodía, pues. Ujú. Ok. Hay mucha música. Los mexicanos son muy virtuosos en música. Sí, ¿verdad? Sí, y les gusta experimentar. Sí. Es lo que me encanta. Algunos, por ejemplo, unas canciones escuchas, nunca he escuchado en mi vida en otros lugares. Nunca, ni nada parecido. Por ejemplo, me gusta mucho Kumbala. Se llama, sí, Kumbala de Maldita Vecindad. Ujú. Esta me gusta. Apenas también conocí una canción de Luzbel, Déjate ser. También la voy a hacer pronto. Muy bien. Y esta canción es así como te sientes que, pues la muerte, la persona está muerta, así como muy pesadita la canción. Pero allá hay como unos 3 fases, ¿no? 3 partes diferentes. Como antes se escribían la música, los compositores, por ejemplo, buenos como los alemanes o rusos, 3 partes diferentes, como ya es composición como clásica, pero ya es en rock, es diferente y wow, es explotación de emociones porque nunca he escuchado algo parecido en mi vida. ¿Cuál es tu canción mexicana favorita que has traducido a ruso y que has cantado en ruso? Ay, son muchas. Pero es como una de las, Una de las, la que una de dije, las top que más te gusta. una de las que me gusta mucho, mucho, mucho es Kumbala. Es así como luz roja es la luz, luz de neón que anuncia el lugar. Baile Kumbala bar y adentro la noche es música y pasión. Y así como esta canción está muy relajada, te imaginas que estás en la playa, es la noche, y así como te da esta sensación, te lleva la música y te disfrutas. Y la hice con 2 voces originales, una voz y yo hice con 2 voces. Ok. Y también me gusta mucho cantarlo. ¿Y cómo es en ruso? Pero con 2 voces no podría hacer. En ruso sí. Свет, красный это свет, неона свет.
Ay, ni me acuerdo ya después. Pero así se empieza. Pueden escuchar en mis redes sociales. Ándale. Rusa canta Kumbala. Ajá. Por ejemplo, en el en vivo cantaste el Jefe de Jefes, ¿no? Que no sé cuándo lo cantaste y yo, órale, está cañón como suena. Sí. Está padre. Sí, me gusta mucho. ¿Qué son lo que más normalmente te piden? Como Rancheras. rancheras, ¿no? Rancheras les encanta. Ujú. Rock también. Muchos rockeros tengo en suscriptores. Es los Pero que rock ganan. mexicano. Rock mexicano. Ujú. Rock mexicano. Bueno, y no solo Como rock mexicano. Molotov o como... Molotov también entró muy bien. Frijolero. ¿No es eso? Yo ya estoy hasta la... No voy a decir. Pero traduje a ruso también. Se escucha chido. Se escucha poderoso. Por ejemplo, esa que... ¿cómo es que la de Molotov? ¿Frijolero se llama? Frijolero, Gimme the Power. Ay, ajá. Ajá. ¿Cómo sonaría esa en ruso de frijolero? De frijolero. Ajá. ¿Te la sabes? A ver. Vamos, ok. Как же от всего устал я, да не надевай мне шляпу. Слушай, когда говорю я тебе не фрихолеру. Хоть немного уважения и не суй ко мне свой нос, ты не из тех мы, кто меняет курс валюты и воюет. И всегда мы платим нефтью и проценты с того долга. Никогда мы не узнаем, в чей карман они уходят. Нам даете популярность в том, какие продавцы мы, что наркотики сажаем, но те вы, кто употребляет. ¿Dijiste bliat? No, употребляет. Que es otra cosa. Sí, Es que yo escucho. no, sí, Las es palabra pocas mala. palabras rusas que conozco, solo las groserías. Sí. Pensaba que habías dicho una No, grosería. употребляет. Ah, Es ok. muy cerquita, pero no. Es no, sí. No, употребляет es consume. Ok. Ajá. No, sí, en ruso todavía se escucha más, con más punch. Sí. Sí. ¿No te piden que des clases en ruso? Como no soy maestra de ruso, pero Ya. yo soy maestra de canto. A través Ya. de las canciones se puede aprender muy bien. Está chido. Sí, sí. Como Y doy clases de canto, si alguien quiere. Ándale, en ruso sí gusta. Sí, sí. ¿Y cómo fue todo ese proceso de cómo llegar acá? Que empezaste a aprender literal español a través de las canciones, las rancheras. Ajá. Bueno, tal vez también un poco de apoyo, ¿no? De tu esposo, Mi amigos. esposo. Yo agradezco muchísimo a mi esposo porque él siempre me estaba apoyando en todo. Y él estaba la persona quien me dijo, ¿por qué intenta cantar música mexicana? Después cuando ya empecé a cantar, le gustó. Dice, intenta traducir. Yo digo, pero yo no sé, pues no, ¿cómo? Pero ya cuando más o menos yo hablaba mejor. Y pues traduje unas primeras canciones y vi que sí le gusta a la gente. Y dije, bueno. En un tiempo ya, pero me iba así como más o menos, no subía constantemente, ¿no? Antes. Y en un momento dije, no, Valentina, hay que trabajar, hay que echar ganas, yo me di un año. Subir cada día. En medio año ya me empezó a dar resultados. Me empezaron a publicar en las historias, marcar las canciones de diferentes cantantes de México. Ajá, los Acosta, Raimix, ¿conoces? Ujú. Oye, mujer. Ujú. Ajá, Raimix, ICC. Muchos diferentes, muchas personas. Hasta, bueno, mi esposo me dijo, intenta cantar esta canción, pero es en inglés pero estuvo diferente, nunca he cantado este tipo de género. Creo que es como metal o...
algo así es. Mujer canta metal con la música así. Ujú. Y el cantante, Marca Épica, de Épica, Ujú. ¿conoces? No. Bueno, ajá, una mujer canta la canción, No la ubico. pero está bonito. Y él puso en su historia también mi video y me escribió un mensaje, dijo, great job. Órale. Ujú. Como los mismos artistas ya. Sí, ya grandes. Ajá. Antes de, en el en vivo, nos preguntaron si te podías imaginar hacer algún tipo de gira o algo así, conciertos. Me gustaría, solo es cuestión de organización, no tengo idea cómo hacerlo, no tengo idea el proceso ni nada de esto, Ya. pero sí me gustaría. De hecho, tengo en mi cabeza una idea de hacer canciones, unos 10 canciones mexicanas, covers, en mi interpretación, tal en español como en ruso. Y sacar disco. Y bueno, ajá, como disco, pero digital. No, sí, va a ser un exitazo. Hay que trabajar. Oye, ¿qué es lo que más extrañas de allá? Pues mi familia, claro. Es lo primerísimo. Espero que vengan el próximo año, que todo salga bien. Y bueno, de algo de comida. Aquí veo que no hacen pescados ahumados. Oh, me encanta, me encanta. Pero no hacen. Ajá. Hay que comprar tu propia, ¿cómo se llama? Parrilla, ¿no? Ajá. Y ahumar. Y ya, disfrutar. Eso es muy común allá, ¿no? Como, Sí, es es como muy comen común. bastante pescado. Y aquí no encuentras pescado ahumado, No, ahumado no. ¿no? A veces cuando voy, ¿cómo lo harán aquí? Más al mojo de ajo y así, ¿no? Ujú, También está rico, pero no es igual. sí. Aquí hacen también, ¿cómo se llaman? Ceviches, ¿no? Sí, ajá. ¿Y qué más? Aguachiles. Ajá. Sí, ¿no? Ajá. Pero no es ahumado. No, este no está ahumado. Nosotros comemos trucha ahumada en Alemania. Siempre o sea, siempre cuando es Navidad, Nochebuena, trucha ahumada. O sea, mi familia es como tradición. Qué bueno. Qué rico. ¿Y qué más? O sea, dices, la familia, comida. ¿Hay algo más que extrañes el frío? A lo mejor los cambios de temporadas y nieve. Sí, ¿verdad? Ujú. Si hay nieve a veces. Si lo viera, no sé, una vez al año, pues estaría feliz. Unos 2 días. ¿Ya te mandaron ahora fotos tu familia o tus amigos de allá que ya nevó? Ya nevó. Sí, ahí en Sí. Alemania también. ¿Sí? Sí. He visto en TikTok los videos de Francia que está nevando, está bien bonito. ¿En Francia? Órale. Bueno, de Francia también me salen Órale. los videos. En Rusia también, en Moscú ya está nevando también. Claro, no, sí. Eso a veces está raro, ¿no? Porque antes siempre decía, no manches, yo siempre me enojaba un montón con el frío. Digo, ay, no, pinche Sí. frío, yo me quiero salir de acá y ahora. Pero a veces también está rico, como le. Respirar Sí. un airecito bien fresquecito, Sí. ¿no? Esta sensación cuando caminas está así como está crujiendo Sí. la nieve, ¿no? Debajo de los. Sí, debajo pies. de los pies. Sí. ¿Qué extrañas como de la gente en general de allá? De la gente. Ujú. Los rusos son a toda matrioshka, ¿no? A toda matrusca. Ajá, sí.
Son muy cálidos también los rusos, depende, pues si nosotros no somos muy confiables cuando no sabemos, no conocemos persona, somos así como muy a la distancia un poquito. Ujú. Y los amigos nosotros hacemos con tiempo y con pruebas, pues no es rápido. Ujú. Y aquí los mexicanos son diferentes. Ya, amigo, ya desde... Pero esto está chido también. Es como la parte de personalidad, mentalidad, ¿no? Ujú. Aquí de por sí así son la gente muy, muy abierta, ¿no? Los rusos a lo mejor, pues por la historia, así somos un poquito más, mm, más fríos, ¿no? De la vista. Pero los amigos, como amigos, como pareja, somos muy cálidos. ¿Y últimamente han ido para allá con tu esposo o fue la última vez en el mundial cuando fue? En mundial, El mundial. sí. Yo me acuerdo de ese mundial. Muy malos recuerdos para mí. ¿Por qué? Alemania perdió Ah, contra Rusia ganó. México. Contra México, sí. Sí, contra México. Ay, ni me acuerdo ya. Pero pues México ganó. Pues ya luego, hasta los octavos, Ajá. ¿no? Y cuando Neymar hizo su pinche show, ya los eliminaron. Pero sí, no, estuvo cañón. Alemania los eliminaron en el grupo. Ajá. Los rusos llegaron. ¿Hasta dónde llegaron los rusos? No sé, la verdad. Yo No me me acuerdo de... Y sobre todo lo que se hizo súper viral de los mexicanos en Rusia echando desmadre en las calles. Sí, eso sí. ¿Eso en Eso Rusia sí. también se hizo viral? Sí, súper viral, súper viral. ¿Qué decían los medios rusos sobre los mexicanos? No, a nosotros nos encantaba, la verdad. Sí, y cantar, y que están cantando con sus sombreros. Ajá. Que son bien unidos también. Sí, esta vibra, ¿no? Muy bonita. Antes en el en vivo habías dicho que curiosamente los rusos y mexicanos tú sientes que incluso son parecidos. Sí, nosotros no sé exactamente qué, pero tenemos esta conexión, no sé, de alma o no sé, que nosotros comprendemos muy bien uno al otro, como amigos, no sé, como no tenemos choques. Nosotros entendemos bien uno al otro. Es lo que yo siento y lo que he visto en Mundial, que los rusos llevaban muy bien con los mexicanos. Ujú. ¿Les gusta la Sí. fiesta? A los dos. Así, fiesta, sí, también. Pero sí, hablar, no sé, cantar nos gusta también. También los dos tienen como canciones muy melancólicas, ¿no? Melancólicas también. Pero fíjate, México es otro nivel De melancolía. Sí, de música. sí. Aquí no, tú no puedes fingir. Bueno, en Rusia es un poquito diferente la expresión en las canciones. Pero aquí es o nada o todo. Aquí no hay en medio. Mm. No hay para tibios, ¿no? No, Sí, eso. sí. ¿Y qué sientes como de Rusia? Ujú. ¿Qué les llama la atención a los mexicanos? Porque yo, o sea, siempre como yo lo veo, cuando tenemos invitados de Rusia, sí los reciben muy bien. Sí, sí, O sea, sí los quieren, pues, a los rusos. sí, pero no sé qué podría ser. A lo mejor amabilidad también. Bueno, nosotros nos gusta ayudar. Así de por sí. A mí me enseñaron mis papás que siempre apoya, ayuda, no sé, hace algo. Ujú. Eso a lo mejor también como llama atención. ¿Qué más? Forma de hablar, a lo mejor, no sé. También amabilidad en hablar. Algunos choques, como por ejemplo, nosotros podemos decir a nuestras mamás, si preguntan, ¿quieres comer? Decimos, no, mamá. Esto aquí no dicen. Sí, no. Aquí dicen, yo estoy llena, mamá, muchas gracias. O al ratito.
así como más bonito, ¿no? Ajá. Más tierno, aquí dicen. Y lo que me gusta muchísimo aquí, que dicen, no sé, a los hijos, a los niños, mi amor, gordito, y así. No, así está muy... para mí también estuvo así reacción en el principio. Qué gordo, qué gordito. Gordito. Pero ahorita hasta yo así llamo a mi hijo. Gordito. Ujú, gordito. Pero no es gordito, pero es así como de cariño. De cariño, sí. Ujú. No, hombre, sí, como hay mucha cultura de apodos, pues. ¿no? Ajá, sí, mucha cultura de apodos. ¿A ti te dieron algún apodo ya? Güerita, güera. Güerita, así, el clásico, ¿no? Ajá. Sí, a mí ya me dieron varios. ¿Cómo? Ay, no te puedo decir. ¿Por qué? Pero también era de cariño. Ajá. Pinche hijo de Hitler, me dijeron. Ay. Pero eso ya sabes cómo, güey. No te pasas de lanza. No más. No, pues, no manches. ¿Pero quién? Un vecino, digamos, en el primer barrio donde llegué. ¿De No. dónde eres, carnal? No, de Alemania. ¿Qué pasó, pinche hijo de Hitler? No, Pero pues, de ahí nos llevábamos a poca madre. ¿sí? Sí. Siempre nos saludábamos, éramos bros. Bros. Sinceros. Sinceros. Como con eso ya rompió el hielo, Ajá. ¿sabes? Desde la primera palabra, ¿no? Exacto. Oh, No, está bien cañón. Aquí hace poco pasé por el centro, tenía que comprar una cosa. ajá. Y escucho como unos güeyes que le dicen a un güey, oye, capibara. Y el güey no lo vi de la cara, ¿no? Solo de espalda. Y se da la vuelta. Y literal, estaba así. Ay, Dios mío. Yo dije, ok, ya entendí por qué lo llaman capibara, carnal. Pero son unos cabrones. Una vez hice una encuesta en Instagram de los Ajá. apodos más cabrones. El tinaco. Oh. Porque tienen como, está gordito. Ajá. El frijol. ¿Por qué? Porque está más oscuro. Ah, Sí, son no. cabrones. No, sí. Bueno, en este aspecto sí está durito, ¿no? Está un poquito... Bueno, de los mexicanos a los mexicanos. Sí, entre ellos. Sí, ajá. Pero cuando ya te dicen también así como esos apodos, ya sabes, ya te aceptaron como uno de ellos. Eso sí también es como de dos barreras, ¿no? Ajá. Dos paredes, Sí. dos lados. Ajá. Pero fíjate, con esto se derritió el hielo, ¿no? Sí, claro. Y ya los mejores bros. No, sí, es que así, por eso también me gusta, a veces como cuando voy aquí a shows de comedia, veo esto, ¿no? Y digo, no manches, en Alemania, ¿cómo les funarían a estos güeyes? Y aquí, pam, 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 pam. Como los mexicanos tienen el don de las tragedias, se ríen muy cabrón. Ah, no, ¿no? sí, no más. Sí, no. Sí. Y nosotros, bueno, también tenemos humor negro, Ujú. pero no lo puedes mostrar así como ¿no? Como tan abiertamente. Ajá. Y eso me sí. encanta aquí. Este tema sí está poderoso, ¿no? Fuerte aquí. ¿Qué dirías que es lo más bonito que has logrado acá en México? Conectarse con la gente. Es lo más bonito y me gusta mucho. Se siente, ¿sabes? Mi público yo siento como una unión, no sé, como una familia, no sé, ¿sí? Ujú, familia musical, así todos somos... Lo que nos gusta a todos, pues por eso estamos unidos, ¿no? Unión no soviética, unión musical. La Unión Soviética Musical Mexicana.
Eso. Unión Soviética 2.0. Ajá. Ahora En mejor. México. En México. Musical. ¿Has hecho convivencias alguna vez con tus seguidores y así? No, no. Pero, por ejemplo, bueno, a veces cuando salía al centro, me conocían, así me preguntaban, ¿eres Rosa Canta? Yo digo, sí. Y dijeron, no, pues cantas padre, así. Se siente bonito, se siente muy, muy bonito. Si no, tienes ahí algunos que se hicieron súper viral. Enfrente de Bellas Artes. Ah, sí, sí. Claro, eso es muy icónico también. Pero estuvo en el principio todavía. No he grabado por ahí. Ya viene. Hay que repetir. Ya unas canciones en ruso para que Salir. sorprendan. ¿Y no te cuesta salir a la calle No. y cantar? No. ¿No? Yo, de hecho, en Rusia, cuando estaba estudiando, participaba en conciertos Ok. internacionales, concursos. Sí, no, me gusta mucho escena. Ujú. Claro, es que ya te acostumbras. Bueno, es parte de tu profesión, pues, ¿no? Y a lo mejor si estuviera una buena propuesta, ¿cómo se llama aquí? Si un apoyo para hacer a lo mejor después un concierto cuando ya tengo canciones con covers. O con mucho gusto. Me gustaría cantar. Una vez yo atendí un concierto en Bellas Artes. Estuvo genial. Dentro. Ajá. No, nunca he ¿Has ido. ido dentro de Bellas No, Artes? nunca Está he ido. increíble. Sí. O sea, como la acústica está bien cañona. El concierto de Juan Gabriel estuvo poderoso allá. Muy bonito. De Juan Gabriel De Juan Gabriel. Bueno, yo no he ido, Ya. pero he escuchado en televisión que esta conexión con la gente es súper hermosa. Sí. De hecho es curioso porque, o sea, como yo también he entrevistado a diferentes cantantes de otros países que justamente siempre me comentan eso, es como en México existe una conexión muy especial con el público siempre, ¿no? Sí, los mexicanos son, yo no sé cómo describirlo, pero los mexicanos en música es una familia, es una conexión muy, muy fuerte, pues. Ujú. Ujú. A los conciertos siempre aquí llenan conciertos, no importa quién llega. Sí. Les gusta música muchísimo. Lo único que no entiendo, el rock aquí no está muy popularizado. Y lo que también siento como está bien padre, como se ve muchas veces cuando uno pasa por la ciudad y como hay de repente como personas tocando, ¿no? Como realmente la música es capaz de unir muchas capas sociales, ¿no? Como Sí. todos conviven. Sí, música es buen instrumento para conectar las personas. Sí. Muy buen instrumento. No, bueno, aunque sea en otros idiomas, ¿no? Pero tú ya empezaste a escucharlo, incluso no escuchando, no entendiendo tal vez al 100, ¿no? Lo que cantaban. Sí, y es internacional, no tiene barreras la música, es verdad. Puedes cantar, a veces me dicen en los comentarios, parece que ya sé ruso. Yo escucho tu canto y ya sé de qué se trata la canción. Ajá, porque ya saben la traducción y ya se conectan. Sí. ¿No te pasa también que te dicen como... Bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Que te dicen, wow, me encantó, no sé, por ejemplo, para poner un ejemplo, Rammstein, ¿no? Y no saben absolutamente nada de lo que canta, Exactamente. pero como le ponen como un sentimiento, pues, ¿no? Como... Ajá. Es personalidad, ¿no? Ujú. Lo que tienen. Rammstein, a mí me gustan algunas canciones. Deutschland está bien chida. Deutschland. Y tienen música así también como muy, muy atmosférica, ¿no? Sí. Que te lleva. Ajá, Angel también. Pero bueno, algunas canciones, quién sabe de qué habla, dicen que son muy raras. Bien locas. Sí, muy Rammstein locas. es bien loco. Ajá. O sea, lo que siempre hablan de casi en todos sus álbumes que han sacado, hablan de temas tabús. Ajá. Ujú.
pero lo hacen de una manera artística, o sea, lírica, ¿no? Como si le meten como casi, a veces como poemas, ¿no? Ajá. Pero hablan de cosas muy oscuras. Por ejemplo, un caso de canibalismo que hubo en Alemania. Y el video, no, es un saque de onda el video, porque seguramente lo has visto. Se llama Mein Teil. No. Denn du bist, was du isst, und ihr wisst, was es ist. Das ist mein Teil. A lo mejor sí, no me acuerdo. El video está loquísimo porque luego el cantante camina por Berlín con los otros miembros como si fueran perros así por Berlín, así. Y el güey vestido de mujer. Y está loco. Y allá no allá es libre de expresar lo que tú quieres. X. Sí. Sí. Oh. En Berlín es normal, ves a alguien así y dices, hola vecino, ¿qué onda? Berlín es el psiquiátrico más grande al aire libre. Sí. Sí. Oh, Están un poquito loquitos. sí. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? Yo siempre digo que Berlín es uno de los pocos lugares que puede competir con México respecto al surrealismo. Ajá. ¿No? Como aquí, surrealismo, mucho surrealismo en la calle. Allá también. Ajá. Como la ciudad llama a muchos como que quieren un poco, no encajan muy bien en la norma, digamos, ¿no? Ajá. No encajan muy bien en la sociedad y terminan en Berlín. Interesante. Sí. No he sabido. Bueno, no sé mucho de Alemania tampoco. Interesante. También por la división de la misma ciudad. Está fascinante la ciudad, la verdad. Ujú. Porque una parte es soviética, así, o sea, parece soviética, ¿no? Una parte del este de Berlín. Oh, sí. Con los edificios. Y ya luego cruzas, porque ya no está la frontera, ¿no? Entonces la frontera ya no ves, y ya ves como completamente diferente. Entonces siempre parece que estás saltando de la Unión Soviética a como, no sé, otra parte capitalista todo el tiempo. Y está padre. Entre dos mundos, interesante. Exacto. Se quedó todo conservado. Qué padre. Sí, es muy interesante. ¿Qué planes tienes para el futuro acá en México? ¿Qué proyectos vienen? ¿Puedes anunciar algo? Lo que me gustaría, por el momento, lo cercano, hacer covers de canciones mexicanas más icónicas, más conocidas de todos los mexicanos. Esto, unos 10 para sacar el disco. La meta mía, como yo entendí, también en los comentarios dicen que con mis canciones yo ayudo a aprender ruso. Eso también me gusta. Pero no sé cómo. Bueno, dar clases de canto, pero en ruso, cantando. Eso es bueno. Yo lo veo clarísimo, está padre. Últimamente he visto como que... No, de ruso. Sí, Ajá, sí, ya como entendí lo de reto Ajá, de ajá. 30 días y cada día es como una canción en ruso que tú enseñas a las personas. Bueno, sí. Ya me voy mucho. Sí, buena idea. Yo creo que los mexicanos en sí son rusófilos. Les gusta, Sí. les llama la atención. Como tienen buena entrada, pues aquí los rusos. Ujú. Sí, veo que, por ejemplo, algunos sí, hay quien aprende ruso. Algunos que es para quien es curioso, ¿no? Escuchar en ruso. Pero algunos dicen, no, mejor cante en español, no entendemos nada. Hay 3 tipos de gente, Claro. pero la verdad yo intento siempre encontrar este compromiso, ¿no? Medio, ¿no? Ujú. Entre la gente. Canto y en español a veces también, pero mayoría en ruso. Ujú. Traduzco en ruso. Ajá. ¿En algún momento te podrías imaginar regresar? Bueno, tú naciste en Kazajstán, ahí está la mayoría de tu familia todavía. Sí, ¿Sí? toda mi familia está Ok. allá. ¿Regresar allá con tu familia? ¿O dices, no, aquí México es mi casa? México.
Por el Con todo respeto, Kazajistán, yo quiero muchísimo a México. México, de hecho, estuve en Kazajistán, vivía 18 años, ya después estudié y viví en Rusia, también como, ay, ni me acuerdo cuántos. Ajá, sí, son como 8 años también estaba allá. Y estuvo mejor en Rusia, porque en Kazajistán hay un poquito de racismo. No ¿Hacia los rusos? Ajá, no quieren a los rusos. Ok. Ajá, en Rusia me sentí bien, pero como aquí, en ningún lado. Lo que me gusta muchísimo es la gente. La gente. Y también así la vida, que allá, por ejemplo, nosotros pensamos mucho en futuro o pasado, y en la vida tal cual, así ahora en el momento, no hay esta sensación, presencia. Y aquí yo vivo cada día. Yo no pienso ya en 5 años cómo tú estarías, o del pasado, o por ejemplo, muchos rusos así siempre piensan, ¿no? Futuro, mucho en pasado. Ajá. Y no están presentes, pues. Ajá, no están presentes, no viven la vida. Y aquí yo aprendí a vivir cada día. Muy bien. Como Eso me gusta mucho. disfrutar. Disfrutar. Su calidez, su hospitalidad, su educación, su bonito corazón. Son, no sé, nosotros tenemos así las abuelas. Es como, no sé, yo me imagino así como abuelas rusas. ¿Sabes cómo son? Ven hijo, siéntate, come un montón, montonísimo, hasta que te llenas, hasta ya no sé dónde. Siempre, mi querida, te quiero mucho, así apapachados, así sentimos nosotros con abuelas allá. Babushka. Ajá, babushka. Babushka. Te dan algo, te dan dinerito para que compres algo. Y aquí la gente, así esta sensación se siente, pero de las personas que te quieren, que te apoyan si necesitas. Ajá. Esto es lo más bonito. La calidez. Rusia como en Alemania es difícil. Ujú. Como son un poquito más duritos. Sí. Yo creo que también tenemos bastante en común rusos y alemanes. Sí, eso yo creo que también sí tenemos mucho en común. Muchas cosas. De eso, por ejemplo, de primero los tienes que descongelar. Ajá. Y después son súper amistosos, como te ayudan, pero, Sí. o sea, cuesta. Ya amigo, pero Sí. sí es con tiempo, no es rápido. Pero si logras, sí, ser amigo, no, pues ya, es como familia. Sí. ¿Qué otras curiosidades entre Rusia y Alemania? Bueno, el idioma también, ¿no? Siempre dicen que peleamos, aunque no peleamos. Sí. Sí. Ich streite doch gar nicht. No estoy peleando. Ajá. Y también siento como un poco melancólicos también. Sí, ajá, como, no depresivos, pero sí, Sí, está un como poco. melancolía, pensando de la vida, ¿no? Ajá, como que somos más tranquilos, más cerrados. Ujú. Ajá, esto. Incluso ahora que dices eso de como pensándole la vida así, los pinches alemanes lo exageraron tanto que incluso existen como para ciertos sentimientos, Ajá. palabras en alemán, pero que no se pueden traducir muy bien al español, por ejemplo. Por ejemplo. Fernweh es como nostalgia hacia lo lejos. Cuando estás, por ejemplo, imagínate, estás en tu pueblo, estás soñando ir a la gran ciudad. O estás soñando con salir de tu país para conocer el mundo. Para eso hay una palabra, Fernweh. Ajá, Ya cuando estás fuera, igual tienes Heimweh.
Eso es cuando ya extrañas tu casa. Ajá. Nosotros tenemos remedios, ¿no? ¿Sí? O cuando estamos, no sé, cuando tenemos algo, lo que queríamos, ya extrañamos lo que tuvimos Sí. antes, ¿no? No, pues eso sí también es como un dilema, ¿no? Siempre. Pero Sí. pasa, ¿no? Obviamente. Pasa, a veces sí, también en la vida, ajá. Seguramente tú a veces también extrañas cosas de allá, ¿no? Sí, sí, praderas, por ejemplo, a veces estepas. Aunque antes te parecían simples, pues no hay nada, ni árboles, ni nada. Claro. Pero pues esta mm, mm, simplicidad, Ajá. ajá, recuerdas Sí. estos momentos. O en invierno, allá por ejemplo, invierno es diferente a invierno de Rusia. Allá por ejemplo, si es frío, aire es seco y te quema Ujú, la sí, nariz, te sí. quema aquí todo. Y el sol puede estar, cuando es el sol, no, es el frío más poderoso. Ujú. Allá también. ¿Sí? Cuando se queda despejado durante 2, Sí. 3 semanas. Oh, no. Porque dicen como el calor se va al universo, o sea, se sale pues de la capa, ¿no? Ajá. De la atmósfera. Y en las noches, no manches, hace un chingo de frío. Sí, allá igual. Y más cuando el sol. Cuando está nublado no se siente tanto, pero con el sol, uff. Justo hace un año fui con mi esposa a Alemania y después fuimos a Holanda. Y tuvimos ahí un momento cuando en la estación de trenes tuvimos que cambiar de tren. Y hacía tanto pinche frío. Me imagino. Y mi esposa estaba así como en el sol y dice, pero ¿por qué no calientan? Eso dije, ok, pues sí, acostúmbrate. Sí. Porque es noviembre, es hasta marzo. En marzo vuelve a calentar. Sí, al final, a los finales. Y siempre, cuando está muchísimo frío, los pies, ya no sientes Sí, pies. horrible. Corres a casa y ya después te calientas. Sí. Hasta así. No, así es. No, así es poderoso a veces. No sé, a veces está rarísimo que extrañe eso. Nunca pensaba extrañar esas cosas. Pero a veces solo 2 días, ¿no? Ya Sí, después unos 2 otra vez días y ya solcito. con eso es suficiente. Aquí está bien bueno. O sea, como Sí. que sales y siempre hace sol. Sí. Sobre todo en el invierno. Siempre hay sol en la mañana. Ujú, Y estoy como la lagartija, así tomando solcito. ujú. Aprovechando. Y como es algo que incluso como hay, yo me acuerdo cuando era niño, como que todavía todo estaba congelado, nevado, y con el primer sol, así de repente vi a mi abuela y mi mamá agarrando así como las sillas, no, rápido, rápido, vamos al sol, así, y como poniéndose así, ¿no? Para que pues tuvieran un poco de vitamina Sí, D. Sí. Bueno, fíjate, en Siberia está muy duro. Es el tiempo de aclimatización. Estuvo muy duro. Tú también viviste ahí, ¿no? Sí, yo estudiaba allá. ¿En? 4 años. ¿En qué parte? Tomsk. 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 Cerca de Novosibirsk. Novosibirsk Ya. es capital. Ya. Ujú. ¿Está cerca del mar? No. No, en más, ok. Ajá. Pero No, hay- es Omsk que está cerca Omsk del a lo mar, ¿no? mejor. Ajá. De ahí Pero es un todo es amigo. cerca. Omsk, Novosibirsk, Tomsk. ¿Y cómo lo pasaste Krasnoyarsk. los inviernos? Lo más bonito de mi vida en Siberia estuvo Año Nuevo. Estos momentos hermosísimos nunca en mi vida, la verdad, he visto. En invierno, en Año Nuevo, tú sientes como un cuento, ¿no? De Santa Claus. Ujú. Allá hacen como cortan el hielo, vienen muchos artistas cortar el hielo y poner luces y se ve hermosísimo. Lo he visto en Instagram, creo. Sí. Se ve hermoso. Y se queda así el hielo, pues, Sí. porque hace tanto frío que... Sí, no, allá no descongela. Sí.
Y se ve hermoso. Hay mucha cultura. En Tomsk me gustó mucho. Hay mucha cultura, la gente es educada, hay muchos estudiantes extranjeros. Allá, por ejemplo, ves muchas nacionalidades, es normal para ti. Ajá. Lo que me gustó mucho, no he probado antes, en Kazajistán, pescado crudo. Pescado, te lo cortan porque es Congelado, ¿no? congelado. Sí. Sal y limón. Riquísimo. Órale. Ahí también, cuando trabajé en el restaurante, probé carne de oso. ¿De oso? De oso. Hola. Como carne asada de oso, brocheta. ¿Y qué tal? Muy rico, Sí. suavecito. Lo que no me gusta mucho es de venado. Ah, De eso venado sí me está bueno. encanta. ¿Sí? Ujú. No, hay cosas muy interesantes. ¿Cómo se llama? ¿Piñón? ¿Piñón? Unos nueces chiquititas de pinos. Ujú. Ajá. Piñones. ¿Piñón? Ajá. Piñones. Oh, está riquísimo. Hay un montón allá. Miel también está muy rica y de diferentísimos sabores, un montón. Que Rusia es muy diverso, ¿no? Muy diverso. Es nada más Siberia. Sí. En otro lugar es diferente, en otro lugar es diferente. No he conocido mucho de Rusia, pero donde fui es en Tomsk, Novosibirsk, Krasnoyarsk, Kazán, Moscú. Ujú. Estos. Y Novokuznetsk también. Es que Kazán sí. también está muy bonito. Ujú. Es el país más de territorio, es el país más grande del mundo, ¿no? Rusia. Sí. Sí. No, pues casi del... Tienen ustedes, claro, mar Báltico, desde el mar Báltico y Ujú. hasta el Pacífico. Vamos a hacer una dinámica. ¿Qué son tus palabras mexicanas favoritas? Me gustan como aquí hablan a la gente, como dicen mi amor, cariño, así. Esas mis palabras. Bueno, uno de los palabras favoritas. ¿Palabras favoritas cuáles son? Pues en general me gusta muchísimo español, son todas. Todas Pero el las español palabras. mexicano es diferente. Sí, es diferente. Sí, y me gusta español mexicano que español de España, con todo respeto. ¿Qué- Aquí como está claro, ¿no? Ajá, Todo sí, está muy claro. más fácil de entender. Ajá, más fácil de entender. Y ya sabiendo el idioma mexicano, bueno, español mexicano, no me cuesta entender idiomas, por ejemplo, hispanohablantes de otros países. Sus acentos, ¿no? Chilenos. No te cuesta No entenderlos. cuesta, no. A los chilenos. No, yo refiero que los que están parecidos a idioma mexicano. Ajá. Por ejemplo, de portugués no, yo no conozco. Ah, no, hombre, no. Pero Argentina, todos esos países latinoamericanos no cuesta entender. Sí, bueno, menos a mí sí me cuesta entender a los chilenos. ¿Eh? ¿Sí? Yo a veces ni sé si hablan español. ¿Sí? Sí, no. Bueno, no sé. Pero antes dijiste que no te gustan las groserías. Sí, yo no soy mucho. No, ok, a ver, vamos a ver qué consideras tú como grosería. Por ejemplo, mi esposa luego me regaña. Digo, mira, amor, hay un chingo de gente. ¿Grosería sí o no? Bueno, no, bueno, sí, chingo, no, Ah, ya lo chingues. dijiste. Ja. No, sí, pues hay unas palabras que son, pues madre también, es tu madre, madre. Hay muchas palabras que son, dices a otra manera y pues es grosería. Pero si digo, a toda madre. A toda madre es chido. Ana, chido. Ajá. A poca madre también. También, No tiene madre este güey. no entiendo. Como no tiene madre es como no tiene vergüenza, ¿no? Ah, sí, ¿no? ¿sí? No Oh, tiene, bueno, sí, algo nuevo. sí. Pero a veces también, no, qué poca madre, güey. O sea, cuando no lo puedes creer, de como, güey, o sea, Sí, ¿qué? Y aquí mucho no manches. Sí. No manches. Bueno, chingón. Ajá.
¿Nunca has dicho chingón? Muy raro, sí. Pero es bueno, chingón. Sí, eso sí. Oh, bueno. He leído que chingón viene de la Revolución Mexicana Ajá. porque de machine gun, o sea, de metralleta, porque decían como las armas que usaban, decía, no, o sea, el nombre de la marca Machine Gun. Ah, sí. Entonces, el que traía la metralleta era el Machine Gun chingón. Oh, Una teoría, ajá. quién sabe. Igual como chamba, Chamba, ajá. no sabes qué es chamba, Sí, sí, trabajo. trabajo. Y leí como que tenía que ver porque por la Cámara de Comercio, algunos mexicanos que tenían un convenio, Ajá. siempre, cada rato les tocaba renovar como papeles y con la Chamber of Commerce, o sea, con la Cámara de Comercio. Oh, Y así como trabajo, ajá. se convirtió en chamba. Algunos, entonces, palabras, apodos, ¿no? Llegaron de Estados Unidos. Sí, ¿no? mucho. O sea, es como hay muchas Muchos influencias mexicanos, ujú. en los mexicanismos. Apapachar viene del náhuatl, Apapachar. según yo. Como abrazar con el Sí, corazón. sí. Así se siente en México. Sí, ¿no? De la gente apapachados. Así siento cuando como mole. Ah, sí. Estufas. Eso siempre. Lavadoras, microondas. Esto ya No, saben no. todos los extranjeros. Justamente un amigo se fue y le tuve que grabar y se lo mandé. Ah, Lo ajá. extrañó ya luego después. Dijo, mándame lo de los colchones y lavadora. Ah. Música de tus oídos. ¿Nunca has pensado de grabar una canción cantando esto? Pero- Esto dice, tiene mucho. ¿Ah, sí? Sí, tiene mucho. ¿Cómo le...? O sea, así tú cantando ok. Bueno, nada más así hablando también, diciendo. Ajá. Y se hizo viral, seguro. No, en los inicios no muy viral, pero sí. Los conocieron los mexicanos, dijeron, ándale. Oye, ¿crees que nos podrías cantar otra canción? Sí, claro, una ranchera de José Alfredo Jiménez. No vale nada la vida no vale nada. Comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo la vida no vale nada. Красивый León, Guanajuato, и праздник аттракционы. Там делают ставку на жизнь, кто выиграл, тех уважают. В Леоне, Гуанахуато, жизнь ничего не стоит. Bravo. Entendí Guanajuato. Guanajuato. Ajá. Sí, se llama la canción Caminos de Guanajuato. Está bien curioso, como luego cuando mezclas, ¿no? Y de repente sí uno capta, son como uno, sí, ya, entendí una palabra. Y era la continuación de lo que cantaste antes. Sí, sí, es, si me preguntan si traduzco canción, de verdad lo que dice en canción original, sí. Yo siempre busco sinónimos, Claro, siempre busco lo cercano para describir lo que dice la canción. Valentina, muchas gracias hoy por contarnos tu historia. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? En todas las redes sociales me pueden encontrar como Rusa Canta, en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube. En YouTube canal hay muchas canciones largas, completas, que disfrutan las canciones. Ya saben, mana, eso fue Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y une culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chao, chus, agur, bye.
Ve aquí la historia de Hans, un alemán paisano mío que renunció su nacionalidad alemana para ser mexicano y en más de 30 años no ha regresado a su país de origen. Ve su historia acá.